por su compañía. Seguimos transmitiendo en Mérida, en esta 86 convención bancaria que se realiza en esta ocasión en el estado de Yucatán, y nos da mucho gusto recibir en esta mesa de trabajo a Pedro Latapí. Él es director general de HR Ratings. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido, muy buenas tardes. Darío, siempre un gusto. Rogelio, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues en el marco de esta convención, HR Ratings está presentando un análisis del sector bancario mexicano que brinda un panorama pues de cuáles son los principales desafíos y oportunidades. ¿Por qué no nos platicas un poco de este análisis, de este estudio? Sí, claro, Darío. Mira, creo que vemos una banca en México con fortaleza, ¿no? Es una banca que entra a estos periodos, a este 2023 con una gran capitalización o grandes indicadores de capitalización, lo cual nos hablan de una solidez para la absorción de pérdidas, ¿no? Que es justamente lo que ahorita estamos viendo en los mercados, y que los mercados traen muy presente, es este tema de cómo están los bancos en capitalización, ¿no? Entonces, en el caso de México y en el caso del sector bancario mexicano, vemos grandes fortalezas en el tema de capitalización y también grandes fortalezas en términos de liquidez. Es una banca que durante toda la pandemia y durante los últimos años pues fue gran receptora de justamente entradas netas de efectivo que claramente venían pues de la desaceleración o de la falta de oportunidades que hubo en pandemia, y también del bajo o de la baja que existió en términos de gasto. Entonces, es una banca que al día de hoy se mantiene pues con el principal reto, les diría, es cómo volver a crecer, ¿no? Cómo volver a expandirte, cómo vuelves a expandir la cartera, porque realmente en términos de indicadores es una banca muy sólida que más bien tiene este problema ahora de crecimiento, ¿no? Claro. En ese contexto, Pedro, vimos el año pasado que pues los bancos comerciales tuvieron ganancias extraordinarias. ¿Cómo se explica ese fenómeno? Prestamos poco, pero ganamos mucho. Sí, claro. Mira, las ganancias extraordinarias creo que son un gran aprendizaje de la banca mexicana, ¿no? Y gran aprendizaje, ¿a qué me refiero? Justamente gran parte de la cartera de estos bancos venía en tasa variable o se mantenía en tasa variable, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aún con el aumento que hemos visto por parte de Banxico en la tasa de referencia, realmente tú puedes mantener ese spread, ¿no? La cartera y los préstamos, las inversiones que mantienes, a final de cuentas van a la par de cuando sube la tasa de referencia, van a la par en ese aumento. Entonces, con una parte de tasa activa manteniéndose y la tasa pasiva sí subiendo, pero a un menor ritmo, pues es una banca que en términos del spread de tasas tuvo un récord, ¿no? O no hubo una afectación aún y cuando todos pudiéramos esperar lo contrario. Y eso lo combinas con una cartera muy sana, con una morosidad muy controlada, pues es lo que te lleva a lo que nadie hubiera pensado, ¿no? De justamente cuando tienes un aumento así en tasas, pues lo primero que se llega a impactar son las utilidades del banco, y en este caso para el sector bancario mexicano fue lo contrario. Una buena gestión el balance entre pasivos y activos, entonces. Sí, totalmente. Sí, y la verdad es que, como les decía, creo que es reflejo de lo conservador también y lo prudente que han sido las instituciones en México, pues dadas los aprendizajes pasados. ¿Esa prudencia ha sido buena? Lo pregunto desde el punto de vista de las necesidades que tiene el país de crecimiento económico. Se ha dicho en algunas ocasiones que la banca pues no está abriendo la llave del crédito para poder pues estimular a la economía. ¿Es correcta o incorrecta esa apreciación? Mira, yo te diría es una combinación, ¿no? ¿Y por qué una combinación? Porque nos sentamos con los bancos, ¿no? Y los bancos que calificamos a la mayoría del sector, y muchos te dicen, mira, yo tengo los recursos, tengo la capacidad, ahora sí que tengo esa disponibilidad, ¿no? En términos de inversiones, pero ¿dónde la coloco, no? ¿Dónde está ese gran motor? ¿Dónde están los proyectos? Creo que ahora con todo lo que estamos viendo del nearshoring y las oportunidades, empieza a verse un poco esa luz, ¿no? En términos de proyectos, en términos de nueva colocación, pero claro, es una banca que sí, también hay algo de prudencia excesiva, yo te diría en algunos casos, pero también es una búsqueda de oportunidades
actividades que están haciendo o que tienen que hacer y que en los últimos años no había habido, y de hecho eso es lo que llevaba a que la cartera en términos reales decreciera, ¿no? Pero eso es lo que vemos en términos de esta prudencia. Claro, Pedro, en ese sentido, un poco en función de lo que preguntaba Darío, ¿tendría del lado del tomador del crédito esperar un tiempo para que las tasas bajen y pues poder reactivar así el mercado? Sí, creo que naturalmente el nivel de tasas que tenemos, pues justamente lo que busca es desacelerar en términos de crecimiento, en términos de inflación, ¿no? Claramente, y eso pues siempre va a tener un componente de también desacelerar el crecimiento. Lo que sí, creo que lo que estamos viendo ahorita es mucha prudencia también del mismo consumidor de, oye, pues la tasa igual que me ofrecías hace un año, pues ya no es la que estoy viendo ahorita, ¿no? O las mismas empresas también lo estamos viendo en las entidades que calificamos. También hay mucha prudencia. Mira, pues igual y ahorita. Un poco, ¿no? Exacto, igual y ahorita no es el mejor momento, ¿no? Puedo esperar un poco, dado que también hay liquidez, ¿no? O sea, en el sector en general es un sector donde hay liquidez, o bueno, la economía en general hay liquidez, y esto también les permite esta cautela. Rápidamente, Pedro, una visión certera de la situación de la banca en México respecto a lo que estamos viendo en Estados Unidos con los del Silicon Valley Bank y el Signature Bank y lo que aconteció también con Credit Suisse. Sí, yo te diría, son situaciones muy diferentes. No vemos algún actor que esté en la misma situación. ¿Y a qué me refiero con esto? Creo que lo que estamos identificando, y mientras más salen datos, más queda claro, es que había una fuerte concentración en términos de depositantes, ¿no? Por parte de estos bancos. Había una concentración, no había esa pulverización que ellos pensaban en todas las startups y ahora sí que todas las empresas. Más bien había una concentración a nivel fondos, ¿no? Donde si los fondos tenían a muchas startups relacionadas, pues no estás tan diversificado como creías. Y también creo que había una fuerte concentración en términos del tipo de empresa, ¿no? Las empresas, no había una mezcla por industria, no había una mezcla en términos de esa diversificación que buscas en tu parte activa. Entonces, cuando toda tu cartera tiene un comportamiento similar, ¿no? Cuando toda tu cartera es afectada por las mismas condiciones, que en este caso fue un corte a las startups, pues es lo que te lleva a estos problemas, ¿no? Y creo que en el sector bancario mexicano, al menos al día de hoy, no vemos algún banco que identifiquemos con esas mismas características o esa posibilidad de concentración. Pues Pedro Latapí, director general de HR Ratings, te agradecemos mucho que hayas tenido la oportunidad de estar con nosotros esta tarde. No, muchas gracias a ustedes. Siempre un gusto.